Saludos y bienvenidos al programa de miércoles de bienestar de la Parkinson's Foundation. Mi nombre es Brianna Gash y hoy estoy con mis colegas Camila y Daniel, que nos están ayudando para compartir con ustedes información sobre el tema de hoy, que es la EP avanzada, alucinaciones, delirios y otros síntomas no motores. Estamos muy emocionados de contar nuevamente con su participación y damos una cordial bienvenida a quienes nos acompañan por primera vez. Están con su comunidad aquí y todos estamos listos para aprender más. Pueden aprender más para vivir mejor utilizando todos nuestros recursos. Si nos acompañaron la semana pasada, tomamos un tiempo juntos para revisar nuestra página web y vimos exactamente dónde viven estos recursos, qué es lo que pueden encontrar en nuestra biblioteca y mucho más. Así que les recomiendo, si tienen chance, visiten nuestra página de parkinson.org/recursos y allí pueden encontrar nuestro blog y nuestro podcast que hablan sobre este tema de alucinaciones, delirios y otros síntomas no motores de la EP. Próximo. Gracias. Aquí en EP Salud en Casa tenemos programas mensuales en línea a través de EP Salud en Casa. Durante la última semana del mes pueden ver nuestros videos de lunes de atención plena, miércoles de bienestar y viernes de ejercicio. Para que se preparan para el mes que entra, el 26 de agosto va a ser nuestro próximo programa, cómo identificar y gestionar los riesgos de caídas con la enfermedad de Parkinson. Esperemos verlos ahí. Y ahora le damos la bienvenida a nuestra presentadora de hoy, la doctora Beatriz Elena Muñoz Ospina. Centra su investigación en la relación entre la cognición y los trastornos del movimiento, especialmente en la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas. Su trabajo busca comprender cómo estos cambios afectan a las personas y también a desarrollar herramientas accesibles para evaluar la evolución de la enfermedad. Bienvenida, doctora Muñoz Ospina. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Brena, Camila y Daniel, que están aquí apoyándome en esta sesión tan interesante para mí. Creo que una de las cosas más gratificantes es poder hablarle a otra comunidad hispana en muchos lugares del mundo que se conectan en este momento. Y uno de los temas más interesantes actualmente por todo lo que significa la conceptualización de lo que es la enfermedad de Parkinson en estadios avanzados. Entonces, mucho gusto para todos. Mi nombre es Beatriz Elena Muñoz Ospina, soy neuropsicóloga clínica, trabajo en el área de neurología de adultos en la Fundación Valle del Lili en Cali, Colombia, y también en la Universidad ICESI. Y pues insisto y reitero mis agradecimientos con la Parkinson Foundation para la invitación en este programa del día de hoy, que lamentablemente la fecha que teníamos predispuesta inicialmente no fue posible, pero bueno, a veces se atraviesan algunas situaciones en términos hospitalarios que impiden que podamos cumplir, pero aquí estamos precisamente para llevar este tema tan importante para todos. Entonces, voy a empezar, no tengo ningún conflicto de interés con este espacio y con esta charla. Y básicamente, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje que tenemos? Creo que el primero de ellos es entender los síntomas no motores que están presentes en la enfermedad, que consideramos avanzada, por lo menos en las etapas avanzadas de la enfermedad, siendo los más prevalentes y los más, digamos que, impactantes y discapacitantes para todos, como las alucinaciones y los delirios. Aprender también cómo estos síntomas pueden no solamente afectar a las personas que tienen enfermedad de Parkinson, sino también cómo afectan a los cuidadores y a la familia entera, porque al final pues termina siendo como esa constelación más cercana que tienen las personas. Aprender que una de las cosas más interesantes y más importantes y las cuales somos muy insistentes en términos de profesionales de salud es aprender a hablar sobre lo que está ocurriendo, aprender a decir qué está ocurriendo y eso conversarlo con el profesional tratante, con el médico tratante, bien sea neurólogo, psiquiatra, psicólogo o profesional de salud con el cual se tenga ese control. Y finalmente, una de las cosas que es, digamos que una de las inquietudes más frecuentes en la familia, en los cuidadores e incluso en algunos pacientes,
es cómo hay estrategias para el manejo de este tipo de síntomas. Cómo podemos manejar las alucinaciones, cómo podemos reconocerlas, cómo podemos conversar y cómo podemos de alguna manera mejorar la calidad de vida de todos, tanto del paciente, de la persona con la enfermedad, como de la constelación. Bueno, y pues precisamente lo que les decía hace un momento, creo que lo más importante y por lo cual creo que vamos a tener que empezar a hablar de enfermedad de Parkinson en estadios avanzados es la cronología de la enfermedad. Este es un artículo muy bonito desde 2023 donde muestra básicamente cómo es esta cronología y fíjense que nos va a mostrar una línea de tiempo en la que tengo el diagnóstico, pero también tengo una etapa de prediagnóstico que ya muchos conocemos, tanto personas con el diagnóstico, personas que trabajan con en los grupos, etcétera, que cada vez es más, sabemos más y conocemos más sobre estos síntomas que anteceden el diagnóstico, pero también sabemos que hay una etapa de la enfermedad que le llamamos estadios tempranos. Esos estadios tempranos generalmente están siendo definidos a partir de unos síntomas motores, que son los que llevan a las personas a consultar, y después vamos a tener unos estados muchos más avanzados o se va a ver una progresión de la enfermedad donde vamos a empezar a sumar diferentes elementos relacionados con esto. Y eso de alguna manera también implica que cuando hablábamos de los síntomas no motores y de los síntomas motores pensábamos que, digamos que los más frecuentes, prevalentes y discapacitantes eran los motores, pero a medida que vamos conociendo más, teniendo más experiencias de personas, educándonos más sobre la presencia de los síntomas no motores que definen esta enfermedad tan heterogénea, pues nos damos cuenta que terminan siendo bastantes frente a lo motor que habíamos conocido desde hace muchísimos años y sobre los cuales se había definido la enfermedad básicamente. Tenemos entonces un concepto de enfermedad de Parkinson avanzada y en este artículo, que me parece que es muy interesante, nos muestran cuáles son esas dificultades o esas barreras que tenemos para pensarnos del concepto de avanzado, es decir, cuando llamamos enfermedad de Parkinson avanzada, ¿a qué le llamamos? Pero no solamente a qué le llamamos con relación al concepto técnico de la enfermedad, sino también que hay muchas barreras para definir un estadio avanzado de la enfermedad de Parkinson. Y este gráfico creo que trae bastante cosas interesantes. La primera de ellas es que, pues básicamente tenemos algunos mecanismos biológicos, la disfunción gastrointestinal, que obviamente afecta el tránsito de la levodopa, de los medicamentos y genera unas fluctuaciones motoras. La parte patológica es muy heterogénea en el progreso de la enfermedad. Hay sustancias químicas que llamamos neurotransmisores que van a estar, digamos que están detrás de todo este proceso patológico, neuropatológico que va siendo progresivo. La disociación que existe entre lo motor y lo no motor, porque muchas veces, y lo más usual, es que podemos tener personas que tienen muchos años con la enfermedad, que prevalece el síntoma motor sobre los no motores, o podemos también tener esos casos que son invertidos, es decir, lo no motor es tan prevalente que lo motor se controla muy fácil en términos farmacológicos por el médico tratante, pero lo no motor es tan grande y tan, digamos que tiene tanta carga que hace que la persona tenga una calidad de vida afectada continuamente y eso se vuelve un problema no solamente para la persona, sino también para la familia. En algunos de los cuestionarios que tenemos con relación a los, digamos que a la forma de medir esta frecuencia de los síntomas no motores, pues nos damos cuenta que hay unos no motores que son mucho más contundentes frente a lo que va a ser el pronóstico de la enfermedad. Hay una progresión que es muy variable de estos síntomas no motores y casi que uno podría pensar que estaríamos hablando de subtipos de enfermedad, no solamente por lo motor, sino por lo no motor, y después nos vamos a dar cuenta que eso al final se va a relacionar. Y finalmente una de las cosas interesantes es que
especialmente con digamos que este círculo que tenemos acá, en algunos estudios de observación de cohortes, de grupos de personas que se observan durante muchos años, pues hay personas que viven con la enfermedad sin tener mayores repercusiones motoras y no motoras. Entonces eso también hace que pensar en una enfermedad de Parkinson avanzada a partir de unos criterios que son estáticos y definidos, pues a veces es muy difícil. Entonces, el concepto de avanzada es un concepto que actualmente está siendo, digamos que, un punto de discusión para poder entender que llamarle enfermedad de Parkinson avanzada va a depender de características individuales de esta persona con el diagnóstico y que al final vamos a definir casi que uno a uno cuando alguien está o no en un estadio avanzado de la enfermedad. Casi que actualmente, entonces, le llamamos un estadio tardío o complejo, donde los síntomas no motores son una pieza fundamental en la enfermedad, pero no siempre progresan al tiempo que los síntomas motores. Ahí está la disociación de la cual les estaba mencionando hace un rato. El progreso motor, que es el usual y sobre el cual hasta este momento, hasta la última década, se definía prioritariamente la enfermedad de Parkinson avanzada, pues también digamos que ha sido la línea de base sobre la cual se ha trabajado todo este progreso. La carga de los síntomas no motores, vuelvo y les recuerdo que empieza desde las etapas preclínicas antes del diagnóstico y en esas etapas tempranas de la enfermedad. Y por supuesto, pues lo que les decía hace un momento también, ya no hablamos de un concepto de avanzado para todo el mundo, como si fuese una sombrilla, sino que ya estamos pensando en una forma de catalogar o categorizar una severidad en función de las características individuales de cada persona. No hay una fórmula para todos, sino que se vuelve una forma más precisa de trabajar con una persona que tiene un diagnóstico y ayudarle a mejorar su calidad de vida. ¿Cuál es la complejidad entonces de esta progresión que hace que pensar en estos estadios tardíos o en estos estadios complejos se vuelva un momento de la enfermedad difícil? Y es que podemos tener unos síntomas motores que han sido frecuentemente descritos, hay alteraciones axiales, alteraciones en la marcha, hay algunos riesgos de caídas a propósito del webinar que van a tener el próximo mes, que me parece bastante interesante, pensando en esta progresión que aparece de la enfermedad. Aparecen, por supuesto, las fluctuaciones motoras. Recuerden que están muy relacionadas con esa parte gástrica que también empieza a tener muchas dificultades en el procesamiento de los medicamentos. Hay, por supuesto, alteraciones motoras que no solamente afectan a nivel corporal grueso, miembros superiores, inferiores, la parte postural, sino que también afectan la alimentación de las personas porque aparecen las dificultades para tragar, se va disminuyendo el tono de voz que hace que realmente sea a veces difícil comunicarse con otras personas y todo el tiempo están preguntando que por favor repita, que no lo entienden, y eso también se vuelve un poco desgastante para la persona con la enfermedad. Eso es solo lo motor y fíjense, digamos que es este grupo de problemas que aparecen en el tiempo, pero si yo me voy a lo no motor también hay dificultades. Entonces el dolor es una dificultad que aparece en estos estadios tardíos. Síntomas no motores como los que tuvieron la oportunidad de revisar en el webinar previo de los síntomas no motores de la enfermedad, como la depresión, como la ansiedad, como los problemas de sueño, las fluctuaciones de estos síntomas no motores que, insisto, no necesariamente están relacionados con los síntomas motores. Aparece el deterioro cognitivo, no es para todo el mundo. Vuelvo y les recuerdo, no todo progresa de manera igual y asociada, sino que puedo tener disociaciones. Y aparecen unos síntomas autonómicos que también pueden generar mucha discapacidad funcional. Hay uno de los síntomas también muy interesantes que nosotros consideramos de difícil manejo, que se llama la apatía, que progresa cuando está presente desde los estadios tempranos y en los estadios tardíos de la enfermedad. Esa apatía se vuelve de difícil manejo porque no tenemos cómo, desde la parte neuropsicológica, aquí les hablo un poco desde la parte profesional,
cómo manejarla. Eh, Muchas veces nos ayudamos de psicología por estrategias cognitivo-conductuales o nos ayudamos, por ejemplo, de psiquiatría o incluso los neurólogos expertos en movimientos anormales nos ayudan un poco con relación a la parte farmacológica, pero es uno de los síntomas más difíciles de manejar. Pensaría yo que desde los estadios tempranos cuando aparece. Y hay unos elementos que a veces uno no se los piensa, porque de pronto pensaría que están muy relacionados con otras cosas, pero cada vez somos más conscientes que existen en estos estadios tardíos. El aislamiento social es una realidad. Creo que la pandemia de COVID-19 fue tan impactante para la población en general. Otra cosa también fue impactante para las personas que tienen enfermedades neurodegenerativas, como las demencias, como la enfermedad de Parkinson. Y además es una característica bastante transversal a la enfermedad de Parkinson, y es que ese aislamiento social está dado no solamente por lo que pasó en la pandemia, sino también por el estigma de los síntomas motores, por las dificultades en la alimentación, porque cada vez me cuesta más trabajo salir a comer con mi familia, con los hijos, hacer reuniones sociales, hacer la vida que probablemente podría hacer si no tuviera la enfermedad. Entonces las personas deciden quedarse en casa y de pronto perderse todos los programas o las invitaciones. Empezamos a tener una disminución de la actividad física por las dificultades motoras que pueden estar asociadas. Obviamente, cuando pensamos siempre en estadios tardíos de la enfermedad, pensamos de manera implícita que estamos hablando de personas adultas mayores, pero la verdad es que también estamos pensando que hay personas que empiezan muy jóvenes con esta enfermedad y cuando ya están en estadios tardíos, después de muchos años de enfermedad, pues también aparece como ese desempleo, ya no tienen esa capacidad de rendir en algunos trabajos en los cuales estaba. Hay cada vez más pocos fuentes de información, de educación, de ayuda para estos estadios tardíos. Obviamente, si es en adultos mayores, pues eso también es un riesgo psicosocial. Las mujeres, con el diagnóstico de la enfermedad, tendemos también a tener más, digamos que segregación en cuanto al manejo que se da por todas las tareas que cumplimos en la sociedad, en las familias, y pues eso también impacta significativamente la calidad de vida. Y por supuesto, pues hay unas minorías étnicas que también están en un riesgo psicosocial porque a pesar de que cada vez avanzamos más en el estudio y en el trabajo que hacemos con este tipo de grupos, pues creo que todavía estamos en un primer eslabón de todo lo que nos falta para ayudar a estas personas que están en condiciones de subrepresentación. Los dominios físicos, por supuesto, reducen la movilidad, dificultades en la vida diaria, hay una pérdida de independencia. Los dominios sociales, por supuesto, asociados estrechamente con los trastornos afectivos emocionales y con esa sensación de soledad y aislamiento social que una de las cosas que más me alegra, y esto es un comentario más también desde la parte profesional, es que cada vez somos más conscientes y tenemos más capacidades de hablar de esa apatía, de ese aislamiento social y de esa necesidad de reactivar los vínculos que nos anclan a la vida y nos motivan a seguir luchando y a seguir viviendo día a día. Creo que lamentablemente con todo lo que ocasionó la pandemia, eso se puso sobre la mesa y ha sido un progreso en cuanto al trabajo que estamos haciendo para disminuir esa sensación de aislamiento y para volver a crear vínculos con las personas. ¿Qué es lo que va a pasar cuando pensamos en la enfermedad avanzada, en los estadios tardíos o en los estadios complejos, como se le llama actualmente? Pues resulta que lo más discapacitante termina siendo precisamente lo motor, porque obviamente lo motor es, digamos que lo visible para el resto de personas, es además un elemento que requiere un manejo de manera continua y que pues a veces desde la experiencia que nosotros tenemos aquí en el grupo que pertenece a la Alianza Parkinson Cali, pues lo que nos damos cuenta es que cuando las personas tienen estos estadios tardíos, las fluctuaciones motoras y las fluctuaciones no motoras
son un cóctel difícil de equilibrar porque es como si tuviéramos la necesidad de cuadrar un lado, pero se nos descuadra el otro lado. Entonces, por eso muchas veces digamos que la acción para remediar este desequilibrio, pues tiene que acompañarse de un trabajo interdisciplinar. Entonces tenemos que la parte motora fluctúa, que es algo propio de los estadios tardíos, digamos que es lo esperable que suceda. No todos fluctúan en esos estadios tardíos, pero la gran mayoría sí fluctúan. Y lo que va a pasar asociado a esto es que también pueden aparecer las fluctuaciones de los síntomas no motores. Entonces tengo un estado ON, donde vamos a tener un efecto óptimo del medicamento, en algunos estadios tempranos le llaman la luna de miel, pero también tengo unos estadios off o un periodo off en el que la medicación no actúa, vamos a tener un incremento de la intensidad de los síntomas motores y por supuesto ese cóctel que les decía va a ser a veces la mayor dificultad que tenemos los profesionales de salud para ayudar a las personas. Casi que cuando uno conversa con personas que tienen diagnóstico hace muchos años, con profesionales de salud, cuando estamos en las reuniones de grupo que podemos conversar con las personas de manera individual, de cómo va la vida, de qué ha pasado con el tratamiento, digamos que con todas las situaciones que podemos tener en este país actualmente, pues una de las cosas que siempre genera más impacto y un impacto negativo en la calidad de vida y en el día a día es precisamente la medicación, el efecto y mi vida diaria. Entonces eso hace que las personas tengan que cambiar sus actividades en función de las fluctuaciones que tienen, tanto motoras como no motoras. Entonces voy a tener que antes hacía las diligencias en la tarde, pero en la tarde me estoy sintiendo muy mal, así que paso mejor a hacer las diligencias en la mañana, que me siento en un on mucho más prolongado, que tengo más posibilidades de hacer más cosas, que cuento con acompañantes o personas que me pueden apoyar y en la tarde me quedo en la casa. El asunto es que cuando eso va siendo cada vez más impactante, pues el tiempo en casa va incrementando, el tiempo de salida va disminuyendo, estoy más inactiva, me da más pereza salir, me empiezo a sentir desmotivado y entonces eso se vuelve un cóctel, como les decía, de difícil manejo porque toca ser bastante muy sintomático. Muchas veces lo que hacemos en el entorno de las consultas es, como le digo yo a las personas que asisten a la consulta neuropsicológica, hagamos un top de qué es lo que más genera dificultades y hagamos un top de qué es lo que más impacta tu capacidad funcional. Y sobre ese top empezamos a actuar, bien sea porque se conversa con el profesional tratante en neurología y se le dice como más o menos cuál es ese top que tiene la persona con la cual pasó a neuropsicología, o porque se direcciona bien sea psiquiatría, bien sea psicología, terapia física, terapia ocupacional, para que puedan manejar de manera, digamos que integral, precisamente esas dificultades que se van presentando. Entonces, cuando nos pensamos los estadios tardíos, pues no solamente estamos pensando en lo motor, en lo no motor, en los riesgos psicosociales, en los impactos que tienen, sino en algo que genera mucho temor. Y genera mucho temor no solamente para la persona que tiene el diagnóstico, sino también para la familia. Y creo que la cognición es uno de los puntos centrales en todos los procesos de neurodegeneración, porque es una pieza fundamental del día a día y empezar a perderla o empezar a deteriorarse, que ya se vuelve difícil lidiar con las actividades, pagar recibos, usar aparatos electrónicos, mantener conversaciones, organizar el día a día, pues eso empieza a generar un poco de angustia y de sentir abrumado tanto la persona con el diagnóstico como la familia. Entonces, ¿qué va a pasar? Sabemos que entonces el deterioro cognitivo afecta al 46% de personas.
que pueden presentar demencia después de 10 años de la enfermedad. Sabemos además que 80% de personas podrían padecer demencia después de 20 años de la enfermedad. Estamos hablando de estadios tardíos o estadios complejos, como se les llama actualmente. Y se ha establecido que la frecuencia de demencia, pues básicamente incrementa cuando el diagnóstico llega en una persona que es mayor de 50 años. Entonces, esto digamos que es el producto de muchos estudios que se han hecho en cohortes durante muchos años. Y una de las cosas que, digamos que nosotros desde la parte neuropsicológica queremos un poco eh, poner sobre relieve es qué hacer cuando yo tengo un deterioro cognitivo. Entonces, no solamente sé que voy a tenerlo, existe una probabilidad de tener deterioro cognitivo, incluso hay personas que en el momento del diagnóstico ya pueden tener un deterioro cognitivo, son un porcentaje menor, pero cuando ya a lo largo de los años de la enfermedad voy a tener un deterioro cognitivo, pues la primera pregunta que uno siempre le hace en términos neuropsicológicos es cómo manejarlo, ¿sí? Entonces uno dice, listo, ¿qué sabemos hasta el momento? Sabemos que hay que hacer actividades estimulantes. Y entonces esa es una pregunta obligada en la consulta de neuropsicología. Entonces podemos hacer sopas de letras, podemos hacer sudokus, podemos hacer crucigramas, podemos hacer juegos en el teléfono móvil, podemos bajar aplicaciones en el iPad, en la tablet y jugar. Sí, todo eso suma, le digo yo a las personas. Todo suma, nada resta. Pero hay un elemento que es fundamental cuando estamos pensando en manejar el compromiso cognitivo. Y es que uno es la motivación y dos es la novedad. Entonces, les voy a hablar como neuropsicóloga del día a día. Tener sopas de letras, crucigramas, etcétera, está muy bien, pero si yo nunca he hecho eso, me va a costar un poco más de trabajo. Entonces, yo empezaría por actividades que me gustan, me motivan, no necesariamente tienen que ser esas, puede ser aprender un idioma, aprender a tejer, aprender a tocar guitarra, aprender un nuevo idioma, siempre y cuando implique motivación. Nosotros, desde el entorno neuropsicológico, decimos, ya tenemos el 50% ganado, porque la persona va motivada. Y una de las cosas interesantes aquí es que muchas veces en estos estadios tardíos, en estos estadios complejos, la motivación es uno de los elementos que más se ve afectado. Allí lo que les decía que se llama la apatía. Entonces se pierde la chispa y al perder la chispa, pues cada vez es más difícil enganchar a las personas para que hagan actividades. Entonces siempre yo les digo, maravilloso, yo los entiendo, ¿sí? Uno quiere que esto no avance, pero con comprar 10 libros, pues no es suficiente. Creo que lo más importante es tratar de tener una conversación sobre qué quisieras hacer, qué te gustaría aprender. A veces no es fácil que las personas quieran salir de sus casas. Nosotros recomendamos que es bueno si hay alguien que va al domicilio, a la casa y puede hacer terapias y puede hacer actividades, digamos que variadas, porque ahí ya vamos con, insisto, el 50% listo. Y lo segundo, muy importante, es la novedad. Resulta que nuestro cerebro es nuestro órgano más preciado, pero él es bastante, como decimos en español y los colombianos, es bastante conchudo y cómodo. Eso quiere decir que cuando aprendemos a hacer cosas, el cerebro, pues básicamente se pone a descansar y lo que dice es, esto ya lo aprendí, yo ya tengo quien corra esa actividad y yo básicamente puedo tener una posición un poco más pasiva, entre comillas, porque no es que sea completamente pasivo. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Que si a ti te gusta hacer crucigramas, si te gusta hacer sopas de letras y te gusta hacer sudokus, pues entonces el lunes de sudokus, el martes de sopa de letras, el miércoles de crucigramas, el jueves de una actividad completamente nueva y el viernes descansamos. Y entonces voy cambiando las actividades de tal manera que evito que el más conchudo de todos, que es el cerebro, se quede ahí descansando y más o menos supervisando lo que se está haciendo. Entonces, siempre que estamos pensando en ese deterioro cognitivo,
y esto aplica para todas las condiciones en general, lo más importante no es hacer las actividades estimulantes, sino que esas actividades tengan una motivación, ¿sí? A lo que es lo que permite que uno de alguna manera pueda sacar a la persona de la casa, empezar a hacer trabajos. Y dos, que estas actividades sean novedosas. Lo otro importante es, precisamente por lo que les decía, del aislamiento social, de la pérdida de vínculos, que lamentablemente fue un antes y un después para todos a nivel mundial, que fue la pandemia del COVID, pues uno es fomentar las actividades grupales y las interacciones sociales. Yo creo que nosotros, aquí hablo digamos que en términos muy personales con el grupo que tenemos hace varios años aquí en la institución, creo que una de las cosas más bonitas es que hemos creado comunidad y a mí una de las cosas que más me gratifica es que cada que los veo, siento que estoy viéndome con personas que hacen parte de mi familia. Y entonces casi que conversamos de una manera tan relajada y tan confortable que yo siento que es unos espacios que llenan mucho, que enriquecen mucho y que ojalá quisiéramos que muchas personas pudieran verse beneficiadas de los espacios, pero que entendemos que hay muchas condiciones, factores, estigma, temores que aparecen para que las personas pertenezcan a los grupos. Pero entre más actividades grupales tengamos, entre más interacciones, entre más vínculos fomentemos, eso también ayuda a ralentizar el proceso del deterioro cognitivo. En términos de evidencia, tengo que decirles que ahora que les hablaba del top de la lista, pues quiero decirles que el top de la lista en términos generales, pues también termina siendo la actividad física y ojalá que sea grupal y dirigida. Yo le digo siempre a las personas en la consulta cuando me piden recomendaciones sobre el deterioro cognitivo, yo les digo, caminar está muy bien. Yo supongo que en muchos lugares del mundo caminar también es una actividad cotidiana en términos de salir a los parques, a las montañas, hacer paseos, etcétera. En Colombia es muy común que las personas salgan a caminar, ¿sí? Y vayan a los parques, etcétera. Caminar está muy bien para el corazón. Y uno puede caminar muy rápido y está muy bien para el corazón. Pero pues caminar para el cerebro ayuda, pero realmente uno quisiera que ayudaran más. Así que yo, ¿qué haría? Haría un plan. Así como tengo planes de crucigramas, sopas de letras, sudokus, pues puedo también tener planes de actividad física. Entonces, un día camino, al otro día hago baile, al otro día camino, al cuarto día puedo hacer una clase de gimnasia dirigida y lo voy turnando con un día de descanso, vuelvo y arranco. ¿Por qué es importante la actividad que sea grupal? Estamos mejorando todo lo que es el establecimiento de vínculos, actividades grupales. Y dos, porque cuando yo hago actividades dirigidas que implican secuencias, que implican, digamos que un esquema, eso hace que mi cerebro esté trabajando. Cada que yo vuelvo a la clase, vuelvo y recuerdo esa secuencia. Y el solo hecho de hacer la secuencia durante la clase también es una ganancia. Así que caminar está muy bien para el corazón, pero necesitamos un plus para que el cerebro pueda tener como esa exigencia y eso de alguna manera repercute sobre la ralentización del proceso de deterioro cognitivo. Control de riesgos, a nivel mundial, digamos que todos los programas que hay relacionados con esto es hipertensión arterial, eh, mantener unos niveles controlados de colesterol y por supuesto diabetes, que son riesgos que transversalmente están asociados con el envejecimiento y pues cuando yo pienso que además del envejecimiento hay un proceso de una enfermedad que es crónica, que es degenerativa, pues entonces tengo que tener mucho más cuidado con estos riesgos y controlarlos. ¿Qué va a pasar cuando yo ya me muevo de ese componente cognitivo y me voy hacia la parte neuropsiquiátrica? Empecé hablándoles de la cognición porque es usual que en mucha de la literatura que tenemos, cuando uno piensa en los estadios tardíos, piensa en ese deterioro cognitivo que se llamará después una demencia, pero además piensa que ese deterioro cognitivo de alguna manera también precipita los síntomas neuropsiquiátricos.
el más conocido de todos, la psicosis. Entonces aparece digamos que en los estadios complejos de la enfermedad, puede estar en estadios tempranos, sí, pero es más usual y más frecuente encontrarlo en estadios tardíos porque voy a tener un cóctel farmacológico, es decir, voy a tener muchas medicinas precisamente para el control de esos síntomas motores, que son los más discapacitantes por todas las implicaciones que tienen en la parte de funcionalidad y autonomía, y eso hace que ese cóctel de medicinas pues promueva la aparición de estos síntomas psicóticos. Esos síntomas psicóticos, digamos que uno los puede definir en una palabra muy sencilla que se llaman las alucinaciones, y esas alucinaciones pues son unas alteraciones de la percepción. Es decir, la percepción está relacionada con los órganos sensoriales y por supuesto si yo tengo una alteración de la percepción, es como si los órganos le mandaran una información al cerebro diciéndole que lo que están captando es la realidad. Y entonces, cuando yo debo hablar de esto con las personas en la consulta, siempre con los hijos y la familia, las personas que rodean al paciente o a la paciente, siempre me toca decirles, lo primero que usted no puede hacer es tratar de hacer entrar en razón a la persona que está teniendo un síntoma como una alucinación. Porque lo que el cerebro de esta persona está de alguna manera procesando es una realidad. Entonces es como si yo le dijera, no, eso no está ahí, pero si yo lo estoy viendo, claramente lo está viendo, ¿sí? Eso es lo que su cerebro le está proyectando. Entonces, las alucinaciones pueden ser visuales, que son, digamos que las más frecuentes, las auditivas, las táctiles son relativamente menos frecuentes y muchos menos frecuentes van a ser las olfativas y las gustativas. Pero fíjense que las alucinaciones hacen referencia a los órganos sensoriales, a los sentidos que tenemos. Hay algunas alucinaciones que son menores, que se les conoce como las delusiones. Digamos que es un concepto interesante que viene desde hace mucho tiempo tratando como de conceptualizarse, pero básicamente se definen como esas alucinaciones de presencia o de paso, como cuando le pregunta a uno a las personas, como usted está viendo televisión y de pronto siente como que alguien pasó, eso se siente, todos lo sentimos. Si alguien llega a la casa y uno está viendo televisión, uno sabe que entraron y están por allá, no tengo necesidad de voltearme a mirar. Pues resulta que eso mismo siente la persona que está en una delusión. Entonces, fíjense que yo le esté diciendo no hay nadie, pues es que yo acabo de sentir. O sea, esa sensación que sentimos todos en un contexto de realidad, pues lo está sintiendo alguien que está, digamos que, sintiendo ese tipo de alucinaciones menores. ¿Qué va a ser cuál va a ser el gran problema de este tipo de síntomas neuropsiquiátricos? Pues que obviamente impactan negativamente la calidad de vida de la persona. Uno, pero además ese impacto negativo se refleja en los cuidadores y en la familia, porque no saben qué hacer, cómo manejarlo, qué deberían decir en ese estado en el cual muchas veces se presentan estas alucinaciones. ¿Cuál va a ser uno de los, digamos que de las desenlaces de personas en estadios avanzados de la enfermedad con las alucinaciones? Pues por supuesto que llevan a una hospitalización cuando son de difícil manejo para precisamente tratar de equilibrar el cóctel farmacológico y disminuir esos estados de psicosis, mejorar los síntomas motores, pero no tratando de incrementar los fármacos, sino más bien tratando de optimizar el manejo que se hace. Y por supuesto, pues van a incrementar la mortalidad, porque estamos hablando de unos estadios tardíos que usualmente van a estar presentes en personas mayores de 50 si son diagnosticadas a esa edad, que van a estar más o menos 10, 15, 20 años después de tener la enfermedad. O sea que vamos sumando, pues son personas adultas mayores que vamos a tener con un riesgo porque la complicación no solamente es la alucinación o la delusión, sino los otros síntomas que se suman en estos estadios. La frecuencia en personas con 15 años de enfermedad, cuando se hacen los estudios longitudinales que son observacionales, es del 44% para las alucinaciones
y 25% para las delusiones, que son esas alucinaciones de paso o de presencia. En términos neuropsiquiátricos también hay algo que se llaman los delirios y son esas creencias, ¿sí? Generalmente suelen ser muy negativas para la familia y principalmente, y esto aquí también viene con la cuota de consulta neuropsicológica, principalmente se da en función de las personas más cercanas. Entonces, la angustia de las personas que están rodeando al paciente es, pero ¿por qué a mí? Si yo estoy todos los días, si yo la estoy ayudando, si yo lo estoy ayudando con el día a día, si salimos juntos, ¿sí? Si soy el esposo, si soy la esposa, si soy el hijo, si aquí estoy, o sea, aparece una necesidad de entender por qué esa persona, por qué esa primera persona es como el foco o el objetivo de esas creencias. Pues no hay una explicación clara, la verdad, por qué sea esa, pero es básicamente por la presencia, por digamos que la frecuencia de aparición es tal que pues él es el que me está robando, ella me está haciendo infiel, es que te estás hablando con esta, es que estás haciendo esto y entonces aparecen esas creencias falsas e irracionales. Síntoma neuropsiquiátrico que requiere tratamiento, ¿sí? Entonces cuando uno piensa en estos síntomas que se van a sumar con los años, pues lo más importante es reconocerlos. La familia, los cuidadores son los que terminan siendo, les digo yo, el semáforo. Como les digo, usted es el que dice cuándo para y cuándo avanza. ¿Por qué? Porque pues a veces la persona que tiene el diagnóstico no es consciente de lo que está ocurriendo, es decir, que es una creencia falsa o que es una alteración de la percepción. Y entonces aparecen como este menú de cómo manejarlas. Si yo lo pienso desde la parte de la persona con el diagnóstico, que quiere tratar de disminuir la aparición de estos síntomas psicóticos que están dentro del grupo de lo neuropsiquiátrico, pues entonces hay varias cosas importantes e interesantes que se pueden hacer. Uno es mejorar la iluminación de la casa. Muchas de las alucinaciones aparecen antes de dormirse o justo cuando me estoy despertando en la mañana y generalmente tener una mejor iluminación pues evita que aparezcan estas personas, sombras, animales, figuras. A veces las personas se vuelven tan conscientes de que es una alucinación que terminan por normalizarla. Esa es otra pregunta que también se hace dentro del contexto de la consulta. Cuando usted tiene ¿esta alucinación le genera angustia o no le genera angustia? Yo he tenido de los dos lados. Me dicen, no, doctora, pues yo veo a los niños y ya, yo dejo de prestarles atención y listo. Y esa es otra de las estrategias conductuales. Resulta que no solamente hay la capacidad de quitarle el foco, acuérdense que como es una alteración de la percepción, pues yo simplemente retiro el foco de mi atención hacia eso que está apareciendo y es como si se fueran diseminando cuando no generan angustia. Cuando generan angustia, pues sí se vuelve un síntoma muy difícil de manejar, así que requiere consultarlo con el médico tratante para ver si es posible manejarlo, porque muchas veces, vuelvo y les insisto, va a estar dependiente de la cantidad de medicinas que se están tomando simultáneamente. Entonces, puedo tener detonantes visuales que debo controlar, cuando es el caso, la iluminación, la forma, el perchero, la chaqueta cuando la dejo a la entrada de la casa, o sea, quito esos elementos que generalmente hacen que aparezcan. A veces las personas deciden usar gafas al momento de dormirse y simplemente me pongo unas gafas oscuras y hasta luego me pongo unos, esas, se me olvidan, pero esas telitas que se ponen las personas para poder dormir cuando les cuesta mucho dormir con un poco de luz. Puedo estar muy activo en el día, de tal manera que disminuyo esa presencia errada, alteración de la percepción que no es real, que puede estar relacionada con el día a día, es decir, aparecen en el día, no solamente en la noche.
Y lo que les decía ahora, yo ya sé que los niñitos están ahí, doctora, pues yo simplemente me voy y me pongo a ver televisión o le quito el foco atencional. Y esa es una de las estrategias conductuales cuando no generan angustia que más funciona. Después de esta estrategia conductual, la que más funciona es la mejoría de la iluminación y también las gafas o esa antifaz que se ponen las personas para dormir. Prender las luces, ser conscientes que la alucinación no es real, a veces es un poquito difícil, especialmente cuando estamos hablando de una enfermedad tardía, una persona muy adulta, un deterioro cognitivo que ya está presente, pues hacer entender, tratar de que la otra persona entienda que eso no es una realidad, pues a veces no es tan sencillo porque puede estar relacionada también con esa dificultad en la comprensión que tiene mucho que ver con lo cognitivo. Entonces, digamos que hay como una serie de posibilidades que podemos tener. Y, por supuesto, puede ser que yo le esté viendo televisión y vea los bichitos y puedo decirle a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a las personas que me acompañan, oye, ¿estás viendo esos bichitos que están ahí? ¿Qué te parecen esos mosquitos? No, eso no es nada, ahí no hay nada. No hay... Ah, bueno, listo. O sea, no es nada, ¡pum! Se desaparece. Entonces ya no me quedo ahí enganchada viendo los mosquitos o los gusanitos o lo que esté saliendo. La carga de la enfermedad, por supuesto, lo que más se impacta es la calidad de vida que vamos a tener. Entre los más frecuentes con la enfermedad en los estadios tardíos tenemos deterioro cognitivo, que es el que les acabo de mencionar, los estados dentro de los componentes neuropsiquiátricos, la psicosis es la más de la que más carga tiene en la calidad de vida. La depresión, ansiedad, que la tuvieron la oportunidad de revisarla en el webinar previo, además de la irritabilidad, de la apatía, de la disautonomía, los problemas de sueño, el descontrol de impulsos también es un síntoma que impacta negativamente y el dolor, como les decía, es uno de los síntomas que aparece en esos estadios avanzados y el dolor es un elemento de muy difícil manejo, no solamente en personas que tienen un diagnóstico de enfermedad de Parkinson, sino también en general, porque tiene un componente, yo siempre digo que tiene un componente psíquico, o sea, psíquico y físico. Físico porque hay una, un síntoma que es real, que genera una eh, discapacidad para hacer la vida misma, pero también hay un golpe psicológico muy fuerte. Entonces, ese equilibrio entre lo psicológico y lo físico, pues hace que el dolor sea un síntoma de difícil manejo y muchas veces funciona bastante bien en términos farmacológicos y en términos cognitivo-conductuales. Las fluctuaciones de los síntomas no motores hasta el sol de hoy están siendo cada vez más estudiadas. Hay dificultades, digamos que, en estudiar estas fluctuaciones de los síntomas no motores en estadios complejos de la enfermedad, pero realmente lo que sabemos es que son determinantes en la calidad de vida. Hay unas diadas que ya se han descrito, por ejemplo, lo cognitivo y lo neuropsiquiátrico que les mencionaba hace un rato es lo más frecuente cuando estamos hablando de los estadios tardíos, pero también hay una triada que es la disautonomía, lo sensorial y el dolor, que digamos que serían los dos grandes caminos de estas dificultades que se presentan. Y la carga de la enfermedad, pues es, no solamente yo me pienso la calidad de vida en cuestiones de las personas que tienen el diagnóstico, sino también me pienso la calidad de vida de los cuidadores, de las cuidadoras, de las personas que rodean a los pacientes. Y entonces la presencia de cuidadores obviamente disminuye la institucionalización en las personas y reduce los costos al sistema de salud. Una persona que cuida, un aliado de cuidado y de bienestar, entre más educación tenga con relación a lo que es esta enfermedad tan heterogénea, pues tiene más posibilidades de articular estrategias, de buscar soluciones, de reconocer cuando algo es realmente un síntoma discapacitante
y puede ayudar a organizar ese top de diferentes síntomas no motores que generan mayor discapacidad. En estadios complejos, por supuesto, hay más dependencia, y no solamente dependencia física por la progresión motora, sino también una dependencia psicológica. Entre más aislado estoy, entre más síntomas afectivos, emocionales tengo, entre más dificultades encuentro para hacer la vida diaria, pues más dependiente me vuelvo de la compañía de una persona. Entonces eso también es un elemento importante a tener en cuenta. Los síntomas motores fluctúan, los síntomas neuropsiquiátricos son muy demandantes y casi que cuando uno habla con estas personas que dan cuidado, eh, terminan siendo lo más difícil. Es decir, en lo motor, listo, yo ya sé qué hacer, lo siento, paro, vengo, le ayudo, la acuesto, o sea, puedo manejarlo, pero lo no motor, especialmente los delirios o especialmente las alucinaciones que generan esa angustia, pues incrementan la carga drásticamente del cuidado. ¿Qué va a pasar cuando tengo diferencias culturales? Especialmente en Occidente y en algunas culturas, el cuidado es una forma de, voy a decirlo de, digamos que la palabra más sencilla, es una forma de pagar todo lo que otros han invertido en mi vida, y eso hace que la persona que está dando el cuidado a la otra, pues se sienta responsable de garantizar ese cuidado. Entonces hay algunos contextos culturales que van a tratar de mitigar la carga, porque desde el concepto del cuidado está todo lo que es la responsabilidad del grupo familiar, aparecen como unas lealtades, que son unas lealtades hacia el padre, hacia la madre, hacia la familia, el agradecimiento. Entonces, eso también es una dificultad que hay que trabajar con los cuidadores. Hay que tratar de reconocer con las cuidadoras por qué pues eso tiene que hablarse, y entonces eso va a generar una mayor sobrecarga y vamos a tener un cuidador, una cuidadora sobrecargada, pero además una persona con un diagnóstico de hace muchos años, en unos estadios tardíos que cada vez se vuelven más complejos. Por supuesto, a nivel mundial, las mejores estrategias son las estrategias cognitivo-conductuales. Eh, Siempre les digo a las personas en la consulta que el mundo ideal es que pudiéramos tener esa terapia cognitivo-conductual o esas estrategias cognitivo-conductuales a la mano como un menú que pudiéramos tener, pero vuelvo y repito lo que dije al principio, estamos en unos estadios en los cuales se vuelven muy individualizados los manejos. Estrategias psicoeducativas son muy importantes, empoderan a la persona con el diagnóstico y al cuidador o la cuidadora. Los grupos de soporte ayudan muchísimo. Aquí también un poco más anecdótico, tenemos un grupo de cuidadores que desde lo que se ha podido trabajar, creo que lo más importante ha sido la capacidad de hablar de cosas que no es posible hablar en casa o con familia o con la misma persona con el diagnóstico. Entonces, el hecho de que yo pueda verbalizar mis angustias, lo que me abruma día a día y pueda encontrar soluciones en otras personas que sienten lo mismo, pues eso realmente disminuye la sobrecarga del cuidado. Programas de rehabilitación, habilidades de comunicación, todo esto ayuda a disminuir el distrés del cuidador y obviamente mejoran la calidad de vida, no solamente del cuidador, sino también de la persona con el diagnóstico. Por lo tanto, ¿cuál es el resumen que tenemos? Pues primero, la enfermedad avanzada es un concepto que tiene múltiples barreras y por supuesto es un concepto que cada vez está más puesto en, digamos que, en estudio de si realmente le llamaremos enfermedad de Parkinson avanzada o le llamaremos un estadio tardío y complejo. Lo segundo importante para llevar a casa es que los síntomas no motores determinantes en este estadio tardío van a ser, por supuesto, la cognición, en la diada con lo neuropsiquiátrico y también esa triada entre lo que es
lo sensorial, el dolor y lo disautonómico, que puede ser, digamos que una triada de difícil manejo. Las alucinaciones y delirios son frecuentes, no le pasa a todas las personas, pero son frecuentes en función de, y suelen estar asociadas en función de la cantidad de medicinas que se están tomando digamos que por el tiempo de enfermedad. Y las estrategias no solamente son farmacológicas, sino que también son no farmacológicas. La calidad de vida en las personas que tienen el diagnóstico se ve negativamente afectada por estas fluctuaciones de los síntomas no motores, que no necesariamente están asociadas a lo motor, sino que pueden estar disociadas. La carga del cuidado es mucho mayor cuando estamos pensando en estadios tardíos y cuando estamos, por supuesto, pensando en estas diadas o triadas de los síntomas no motores, que son más impactantes. Y creo que lo más importante del mensaje, digamos que contundente de este espacio es hablar sobre estos síntomas, tratar de comprender cuando aparecen, en qué situaciones para tratar de disminuirlas, pero también tratar de comprender a la persona que las está viviendo porque no tiene mucho sentido entrar a discutir, reconocer que existen y es posible, digamos que en el contexto de la consulta, decirle al profesional tratante porque hay formas de manejo de estos síntomas no motores. Y por supuesto, pues el comprender toda la heterogeneidad de esta enfermedad es básicamente la mejor forma que tenemos nosotros los profesionales de salud de optimizar el manejo que le damos a las personas, no solamente con el diagnóstico, sino también a los cuidadores y a la familia, y mejorar esta diada entre lo que es la persona con la enfermedad, el cuidador, el aliado de cuidado, las personas que brindan el cuidado para otros. Espacio, cualquier cosa en la que pueda ayudarles, este es mi correo electrónico si requieren algún contacto. Muchas gracias, doctora Espina, por la presentación. Agradecemos tanto su tiempo y hemos recibido un par de preguntas. Sé que no tenemos tanto tiempo, pero son importantes, así que ojalá nuestra audiencia tenga un poco de paciencia. Alguien ha preguntado, ¿hay formas de prevenir la demencia avanzada en el Parkinson y si existe propensión genética a sufrirla? Pues digamos que la primera respuesta es que cuando pensamos en demencia ya estamos pensando en un estadio de deterioro cognitivo avanzado. Entonces digamos que lo que uno puede hacer si no tiene ninguna alteración cognitiva o ningún tipo de compromiso cognitivo son las estrategias que en términos transversales le recomendamos a todas las personas en general. Actividad física es el top, ¿sí? Después vendrían las actividades cognitivas, estimulantes. Les repito, motivación y novedad son los dos conceptos claves. Y tercero, las interacciones sociales, porque el asunto de la apatía, el aislamiento, la pérdida de vínculos significativos no solamente pasa en personas que tienen diagnóstico, pasa a nivel general. Y un evento, digamos, que marcó la vida de todos fue precisamente la pandemia. Entonces, en ese orden de ideas, y se puede prevenir, se puede, digamos que, tratar de mantener un nivel de actividad cognitiva alto. Y la segunda era que si hay predisposición genética, lo que sabemos actualmente es que sí hay algunas variantes genéticas que tienen más propensión a tener compromiso cognitivo y pues digamos que para eso se están haciendo toda serie de iniciativas de correr estos marcadores genéticos para poder tratar de brindar mejores opciones terapéuticas a las personas. Independientemente que se tenga o no se tenga una variante genética, lo que todos deberíamos hacer, y también independiente del diagnóstico, es tratar de mantener esos tres elementos presentes en la vida diaria, o sea, el ejercicio físico, actividades estimulantes ocupacionales y interacciones sociales significativas. Ok, muchas gracias. Y otra pregunta que es un caso personal de una participante, pero que creo que seguramente hay muchas personas que hayan experimentado algo parecido. Alguien nos pregunta, mi esposo tiene problemas con el sueño REM y tiene su sueño donde actúa, los sueños del habla y agrede, ¿no? Habla y ve personas como si están con él y ya están fallecidos. Aquí en esa situación, ¿qué se puede hacer? Pues hay varias estrategias. Digamos que acuérdense que los síntomas no motores tienen estrategias farmacológicas y no farmacológicas. Dentro de lo farmacológico está
conversarlo con el médico tratante porque hay formas de modular la presencia de pesadillas que son las que se presentan en ese momento del sueño REM, ¿sí? Y estrategias no farmacológicas, pues uno lo que hace es como disminuir cuáles son los riesgos. Entonces, el riesgo más importante es evitar que se caiga de la cama. Literal, poner cojines, correr la cama hacia la pared, o sea, tratar de que la persona no esté cerca o por lo menos tenga el riesgo de caerse, porque eso es una complicación adicional. Lo segundo es, digamos que el problema del trastorno de conducta de sueño REM es que la persona no es consciente que está teniendo la pesadilla, ¿sí? Y a veces las alucinaciones que se presentan en esos estadios que no están despiertos ni dormidos, pues la persona no es consciente. Entonces, yo diría que en ese caso, la disminución del riesgo es más desde lo físico, que no se haga daño. Lamentablemente, tengo que decirles también que muchas parejas terminan por dormir separadas por el trastorno de conducta de Claro. sueño REM, pero el manejo, digamos que prioritario es farmacológico. Cuando ya se tiene un manejo farmacológico de ese síntoma, entonces uno ya puede trabajar con otro escenario. Si esas alucinaciones se presentan en vigilia, si en qué momento se presentan. Pero cuando están en esos estadios entre despierto y dormido, pues es muy difícil porque no hay una conciencia ni una posibilidad como de entrar a razonar de ningún tipo, ¿sí? Claro. Súper. Muchas gracias, doctora Espina. Pues ya dejamos con esas dos preguntas y queremos agradecer tanto por su tiempo en el día de hoy, por reprogramar toda la presentación, porque es un tema que viene de mucho interés de nuestra comunidad, así que siempre apreciamos su tiempo. Y acá, como está compartiendo mi colega, les queremos hacer un recordatorio que esperemos que se mantengan conectados con nosotros a través de nuestro sitio web. Como compartió mi colega Briana, tenemos varias páginas ya en español, canales de redes sociales, también una línea de ayuda que la pueden contactar por correo electrónico, también por teléfono. Y les agradecemos mucho otra vez por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos que se mantengan sanos y seguros. Así que muchas gracias, doctora Espina, y gracias a todos por participar. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, que estén bien.